Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada zona arqueológica donde toma lugar cada uno de los relatos de esta noche. Desde hace un buen tiempo reunimos relatos que se dieron en sitios muy interesantes. Esta noche esperemos la curiosidad, la intriga por saber qué es lo que almacenan estos sitios, qué energías tienen. Les mueva muchas intrigantes al igual que a nosotros. Quédense, sabemos que estos relatos les pueden interesar. Y el primero de ellos nos fue compartido hace ya algún tiempo por Leonardo Herrera, desde el estado de Nuevo León, México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Cuando realicé mi servicio social hace ya unos 8 años, me tocó acompañar en un montón de ocasiones fuera de sus trabajos administrativos a un maestro historiador. Él era externo a mi facultad. La vacante para llevar a cabo mis servicios se encontraba disponible con él y las actividades que debía realizar eran muy tranquilas. Habría salidas de vez en cuando y en lo personal a mí no me molestaban. Al contrario, podrían servirme a modo de distracción del estrés de mi último semestre. Acudí con él a la catedral de la ciudad, a algunos museos donde él contribuía constantemente, incluso a un panteón muy importante de la ciudad a recoger unas piezas de mármol. Era el Panteón del Carmen. Sinceramente no viví nada extraño en ninguno de esos sitios. Sin embargo, hubo una ocasión en la cual acudimos al municipio de Mina, aquí mismo, en Nuevo León, específicamente a una de las varias zonas arqueológicas entre Boca de Potrerillos, Chiquihuitillos, entre los ejidos, la Hacienda del Muerto, un río seco. Dimos con una pequeña casita que servía más para la vigilancia de estos lugares llenos de historia, en el cual mi maestro debía llegar para reportarse primero, platicar con sus conocidos de paso y luego seguiríamos para ir a un museo que quedaba cerca de ahí para dejar unos archivos o no sé qué cosa. En estas actividades, la verdad es que yo tenía asignadas de forma oficial la recopilación de datos necesarios para mi supervisor, elaboración de reportes, etc. Pero mi supervisor, y es algo que agradezco mucho a día de hoy, siempre me decía que eso lo haríamos llegando a la oficina, que me enfocara en conocer la historia de los sitios a los que íbamos, y la verdad era lo mejor que podía hacer durante la semana. Cuando nos bajamos de su camioneta y llegamos a una caseta muy antigua y hecha de piedra, la cual estaba en medio de una zona desértica, pequeños cerros, piedras grandes, serían aproximadamente las 7 de la tarde, ya estaba oscureciendo. Llegamos, mi supervisor tocó la puerta, ya que ésta estaba cerrada. Pasaron unos segundos y nadie contestó. Por dentro todo se veía completamente oscuro. Las ventanas con barrotes de fierro y unas puertas de madera no nos dejaban ver hacia el interior. Mi supervisor insistió, tocando con otros 3 golpes un poco más fuertes, y desde adentro, la voz de un señor nos preguntó: ¿quién es? Mi supervisor respondió con su nombre, y en menos de lo que podía esperar, abrió la puerta desde adentro un viejito. Era un señor de algunos 70 años, quien se veía desesperado, alterado, tenía los ojos muy abiertos, y yo no lo conocía de antemano, pero
Se veía muy pálido. ¿Qué pasó, don Eugenio?, preguntó mi supervisor, preocupado, mientras encendía la luz de la caseta, ya que afuera estaba casi a obscuras. El señor de la caseta nos abrió la puerta por completo, se sentó en una silla y comenzó a contarnos. No, hombre, maestro, me acaban de asustar, hombre. Mi supervisor le preguntó que por qué decía eso, que quién, y nos siguió contando. Hace unos 20 minutos, antes de que llegaran, me estaban toque y toque la ventana. Siempre salía para ver quién era, pero no veía a nadie. Luego le pegaban a las paredes por acá atrás, salía y rodeaba la caseta, pero nada. Pensé que era este Francisco, pero no, él ya se había ido desde las 5. Así anduve, levantándome y levantándome cada que me golpeaba en la ventana, la pared. Y no me va a creer, maestro, pero es que en el techo se estaba riendo un niño. De todas formas salí corriendo para ver quién me andaba haciendo travesuras, algún chamaco malcriado del pueblo, pero no volví a ver a nadie. Mientras nos contaba esto, el señor sí se veía muy preocupado, asustado. Ya estaba más tranquilo que cuando lo encontramos, eso sí, y nos siguió contando. Me tocaron la puerta, maestro, unos 5 minutos antes de que ustedes llegaran. Giré a ver a la entrada y allí estaba, un mendigo huerco viéndome riéndose desde la puerta nada más, asomando la cabeza. No lo vi muy bien porque ya estaba oscureciendo, pero sí vi que se estaba riendo. Ahí sí me levanté detrás de él para atraparlo. Salí de la caseta y él también salió corriendo. Corrimos nada más unos pocos metros porque ese niño se metió en uno de los pozos que está aquí más adelante. Ya sabe, hombre, los túneles. Pero no me va a creer, maestro. Me regresé corriendo y me encerré en la caseta porque cuando lo vi corriendo, saltando entre los montoncitos de tierra, vi que tenía cola. Nos quedamos en silencio dentro de la caseta y yo no pude evitar sentir un escalofrío en todo el cuerpo, sabiendo que estábamos justo donde había pasado eso. ¿Cómo que cola, don Eugenio? Así tal cual, maestro. Una cola como nos enseñaron que tiene el diablo, igualita. Ahí dije, no, vámonos, que se meta al pozo y que ya no salga. Y fue cuando me encerré. No supimos ni qué decir. Mi maestro le preguntó si le había pasado esto antes o si había escuchado que se apareciera algo así. Y don Eugenio dijo que no. Nunca en sus más de 50 años trabajando y viviendo en ese pueblo. Que habían escuchado de otras cosas como una mujer de blanco en la hacienda del muerto, gritos y cosas así. Pero nunca antes una cosa con estas descripciones. Y que creía que tal vez alguien había hecho algo en esos túneles, unos túneles muy pequeños, hechos bajo la tierra de ese desierto, yo los pude ver, muy angostos, pero que conectan unos pequeños tramos y de vez en cuando andan animales ahí también. Pero él aseguró que eso no era ningún animal, y que en verdad no sabía si iba a seguir trabajando ahí, a menos que alguien hiciera algo, pero ¿qué iban a hacer? De todas formas, ese día nosotros no pudimos seguir trabajando ahí. Algo pasó en el museo que ya no era necesario al menos ese día acudir. Y don Eugenio nos acompañó por un café cerca en un pueblito. Su relevo ya había llegado. Y fuera de ahí, el señor está bien. No volvió a ver nada más, al menos hasta donde yo supe, ya que hace tiempo que tampoco sé nada sobre mi supervisor. ¿Qué harían ustedes si ven algo así? Cuéntenos, mientras nos vamos con el siguiente relato de esta noche, el cual nos fue compartido por Casimiro Ortiz. Hace unos 5 años fui con mi familia de vacaciones a Yucatán. Eran las primeras que tomábamos en mucho tiempo, por lo que estábamos muy emocionados. Yo iba con mi esposa y mis 2 hijos de 5 y 8 años, mientras que la otra familia era la de mi cuñado, su mujer y su hijo recién nacido.
Mi esposa se encargó de organizar varias actividades, algunas que incluía el hotel en el que nos quedamos y otras que buscó por su propia cuenta para ir a lugares bonitos o emblemáticos. Uno de estos fue un cenote, que para quien no los ubique, son estos preciosos manantiales de agua que están dentro de alguna cueva o caverna y que el agua es completamente cristalina. Quienes hayan tenido la oportunidad de ir no me dejarán mentir, son lugares muy bonitos. Llegamos ahí por medio de una empresa especializada en recorridos, por lo que todo el tiempo tuvimos a un guía que nos orientó durante nuestra visita a estos sitios. Nos enseñó varias cosas sobre el lugar, como su historia, características, etc. Finalmente, llegamos a la parte más emocionante del recorrido, al menos para mí, la cual consistía en poder nadar dentro de los cenotes. Yo estaba tan ansioso por eso. Sin embargo, antes de ingresar, el guía nos comentó que debíamos realizar una pequeña oración, esto a manera de pedir permiso a los aluxes para poder entrar, ya que decía que eran ellos quienes cuidaban el lugar. Los aluxes son seres pequeños y místicos dentro de la cultura maya. Algunos dicen que se comportan como duendes, roban cosas, las esconden, mientras que otros dicen que son como guardianes y suelen vivir en estas áreas naturales. En grupo realizaron la oración, mientras que yo veía mi celular sin prestar atención. El guía que iba con nosotros me acuerdo muy bien cómo me veía, molesto, pero lo ignoré, ya que la verdad no suelo creer en esas cosas. Encima ya quería irme a nadar. Así que en cuanto terminaron me dispuse a guardar mis cosas y entrar al agua. La primera media hora me la pasé increíble, de lo mejor. Tomé muchas fotos, videos, además de que no solo yo, sino toda la familia de verdad lo estaba disfrutando. Sin embargo, después de un rato comencé a sentir como si el agua fuera muy pesada, como si fuera cada vez más difícil poder avanzar en ella. Pensé que tal vez se debía a la naturaleza del sitio, pero a pesar de que en algunas partes me ponía el chaleco salvavidas, me costaba de verdad mucho nadar. Hasta que, en un momento, me sumergí y, de repente, sentí como algo me jaló hacia abajo. Me asusté demasiado porque no podía identificar si había sido una mano, un tipo de alga, alguna rama, ya que pensé que tal vez mi pie se había enredado con algo, por lo que estaba tratando de volver a la superficie, muy desesperado, pero no podía. Lo intentaba con todas mis fuerzas, pero eso no era suficiente. Mi cuñado fue quien me jaló hacia arriba, y solo así es que pude salir. Inmediatamente me fui a la orilla para poder tomar aire. Mi esposa se acercó muy asustada, a lo que la tranquilicé diciéndole que ya estaba bien, que solo había sido un susto. Aunque ella me reprochó diciéndome que me saliera, que me veía muy mal. Sacó de una pequeña bolsita un espejo y me veía totalmente pálido, desgastado, como si estuviera enfermo de hace ya varios días. Y no tuve de otra más que sentarme a descansar, porque en verdad ya lo necesitaba. Tras unos minutos, el guía se acercó conmigo para preguntarme si me encontraba bien, a lo que le dije que me sentía mejor de lo que me veía, y él solo asintió y me pidió que lo acompañara a un lugar. Me levanté y caminamos a una zona un poco alejada del cenote. Era como una pequeña vereda donde al final había una especie de estatua pequeña de un aluche. Me dijo que todos lo veían como un simple adorno que los del recorrido habían puesto, pero no era así. En verdad era una imagen elaborada por los antiguos mayas, que creían firmemente en estas criaturas, y después me dijo que mi malestar se debía a la falta de respeto que tuve antes de pedir permiso para ingresar al cenote. Así que pedimos disculpas de una forma que él me enseñó. Dijimos algunas palabras más y nos fuimos de ahí. Podrá sonar raro todo esto que les estoy contando, que cómo es que por el simple hecho de no haberle pedido permiso a una estatua o a unos seres en los que creen en esos lugares,
es que me haya pasado eso, pero es que ni yo me lo creo. Y eso que lo viví directamente. A la fecha tengo mis dudas, no sé qué haya sido. Sin embargo, no puedo negar que cuando regresamos hacia el cenote, en lo que íbamos caminando era como si con cada paso me fuera sintiendo cada vez mejor. Ya no me sentía cansado. Mi familia incluso me dijo que me veía mucho mejor al llegar con ellos, y estando dentro del agua ya no sentía esa pesadez. Ahora que han pasado un par de años, sigo pensando en que si habrá sido su gestión de alguna manera, pero es que cuando estábamos pidiendo permiso para entrar a esos seres, nunca nos dijeron que nos podía pasar algo malo si no lo hacíamos. Y bueno, aunque me mantengo escéptico a los aluxes, de todas formas, a partir de esta experiencia les guardo respeto. ¿Usted ha visitado sitios que alberguen estas creencias? De ser así, cuéntenos, en lo que nos vamos con el último relato de esta noche, el cual nos fue compartido por Denis Moreno, y lo que nos cuenta es lo siguiente. En las vacaciones de invierno iba a visitar a mi abuela junto con mi familia, quien vivía en un pueblo cercano a un pequeño cerro. No era tan alto, pero sí largo, el cual es visitado frecuentemente por muchas personas, ya que tiene ciertas zonas para practicar deporte y un sendero más tranquilo para ir caminando simplemente en la naturaleza. Nosotros siempre subíamos ese cerro, incluso un día después del otro, ya que era demasiado grande y tenía distintos caminos. Cuando sucedió esto que estoy por contarles, yo tendría unos 15 años aproximadamente, y todo el tiempo me la pasaba con una de mis primas quien tenía la misma edad que yo. Así que cuando íbamos a ese lugar, en ocasiones solíamos separarnos de los demás, para estar en nuestro propio ambiente, platicar de nuestras cosas, intentando encontrar rutas o partes del cerro a los que no hubiéramos ido, pero nunca nos salíamos de los caminos marcados. Salvo en esa ocasión, donde pensábamos que ya le habíamos dado vuelta a todo el lugar considerando todas las veces que habíamos ido, de manera en que mi prima me insistió en seguir un camino que, si bien no estaba marcado de manera oficial dentro de las limitaciones del cerro, se podía caminar por ahí con un poco de cuidado, por lo que acordamos marcar nuestro camino para poder regresar y solamente avanzar hasta donde nos fuera posible. Caminamos alrededor de 1 kilómetro, cuando llegamos a una parte donde era como si bajáramos en lugar de subir, y una neblina comenzó a tapar poco a poco los árboles, la maleza, los arbustos, el camino. Y en ese tiempo teníamos bajas temperaturas, y esto era algo común, pero solamente por las mañanas o por las noches, y en ese momento serían las 4 o 5 de la tarde. Estaba nublado, no había sol, pero es que no debía haber neblina en ese momento. Tampoco era la primera vez que íbamos, y aún más se nos hizo muy raro por esto. Así que acordamos avanzaríamos solo un poco más, pues la neblina era tan espesa que casi no veíamos nada. Pero, tras avanzar unos metros, yo ya no pude ver más a mi prima. Ella venía caminando detrás de mí, pero ya no estaba. Grité su nombre, pero no la escuchaba. Ni siquiera sabía si ella me escuchaba a mí porque, claro, no me contestaba. Incluso llegó un punto en el que solo escuchaba mi propio eco cuando le gritaba a mi prima. Yo ya estaba más que asustada por estar perdida, cuando escuché una especie de silbido. Podría asegurarles que era de una persona, no de algún ave o algún otro animal que pudiera silbar, a lo que comencé a preguntar si había alguien por ahí, pero no, nadie me contestó. Hasta que, de pronto, comencé a escuchar voces, pero hablando en un volumen muy bajo, susurrando, por lo que no entendía lo que decían, aunque por más que trataba de prestar atención, era como si aquellas voces hablaran otro idioma.
porque de plano no les entendía nada. Aún así, seguí las voces pensando que tal vez eran algunas personas que se encontraban cerca del camino que sí estaba permitido. Caminé y caminé, y yo estaba segura de que quienes iban hablando también lo hacían, porque no podía alcanzarlos. Hasta que finalmente la niebla se disipó y, tras dar unos pasos, me percaté de que ya estaba de nuevo en el camino, el marcado oficialmente para seguir las rutas. Pero no había nadie. Las voces ya tampoco sonaban por ninguna parte. Me dirigí hacia la entrada principal casi corriendo para pedir ayuda a los rescatistas que siempre se encuentran ahí, ya que aún estaba preocupada por mi prima. Pero cuando llegué ya estaba toda mi familia ahí, incluyéndola, quienes inmediatamente me abrazaron, ya que ellos eran los que estaban buscándome. Mi prima me dijo que ella se regresó en cuanto salió la neblina, y que incluso me decía que regresáramos y me gritaba, pero que yo no la escuchaba. Y en efecto, yo no recuerdo que me haya dicho nada, o sus gritos. A lo que les comenté que yo seguí las voces de un grupo de personas del sendero principal, pero no había nadie, no supe quiénes eran. Y en eso, uno de los rescatistas comentó que, aparte de nosotros, no había nadie más arriba, que el último grupo de personas que había subido ya había bajado justo cuando nosotros apenas entramos. Nos preguntó que por qué camino nos habíamos perdido, y le contamos. Él se quedó serio, pensando, y nos dijo muy seguro, eso sí, que probablemente habíamos coincidido con unas ruinas antiguas que estaban olvidadas por ahí, pero que también por ello estaba la posibilidad de que los antiguos dueños de esas ruinas hayan sido quienes me habían guiado de regreso al camino, que esas voces tal vez eran de los antiguos habitantes. Mi familia bromeó un poco con esto, como para asustarme o aliviar la tensión del momento de haberme perdido, pero yo sé que ese señor no lo decía en broma. Quizás ahí sí creen mucho en eso. Yo en lo personal no sabría decirles, pero esa tarde alguien me ayudó a salir de ese cerro. Recuerden que acabamos de subir el segundo video en el canal de Misterios de la Fogata, el cual es un video de larga duración, y los llevamos a un sitio que alberga muchas leyendas, historia. Sería todo un honor que nos pudieran acompañar también por allá. De ser así, no olvide dejarnos un comentario para saberlo. Y de antemano, les agradecemos mucho por su apoyo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.